Bueno, el tema de hoy es hipertensión arterial. ¿eh? Con respecto a la hipertensión arterial, se van a encontrar en el material de estudio bastantes cosas, como en todo, pero yo quiero hablar un poquitito de hipertensión arterial en una forma un poco más didáctica. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la hipertensión arterial era como para entenderla de una manera un poquito más sencilla, la podíamos comparar con una fórmula matemática, y ustedes me van a decir que estoy loca, en parte tienen razón, porque fórmula matemática de simple y de sencillo tampoco debe tener mucho, pero esta sí y nos va a ayudar mucho a entender la fisiopatología precisamente de la hipertensión arterial. Esta fórmula matemática, lástima que no tengo nada donde escribir o donde dibujar, es presión arterial es igual a frecuencia cardíaca por resistencia periférica. A ver, el tema es que si yo la dibujo en un papel y se las muestro por la camarita, les va a quedar en espejo. Pero bueno, vamos a hacer un intento, como para que se vea algo. En el chat se puede poner igual. En el chat, tenés razón, ¿Cómo es? Marcelo. Presión arterial. Presión arterial es igual, o sea, PA ¿Cómo es se pone igual frecuencia? F FC. minúscula. Espera, ahí lo pongo. Presión arterial, ¿dónde está espera que encuentre el igual ahora. No me Teclado, acuerdo cómo era. ¿No? Puse así. a ver, Frecuencia, bueno. ahí está. Presión arterial es igual a frecuencia cardíaca, que es FC, por resistencia periférica, sería RP. Pero básicamente esa es la fórmula matemática. Y ahora vamos a ver qué es lo que divina. Ahí está. Vamos a ver qué significa cada una de ellas y cada una de estas cositas me va a decir y me va a explicar la fisiopatología precisamente de la hipertensión arterial. Cuando nosotros hablamos de presión arterial, no estamos hablando de hipertensión. Para que podamos hablar de hipertensión, tenemos que hablar por lo menos como mínimo de los valores. Y ahí sí vamos a compartir un poquitito la pantalla para que veamos cuáles son los valores. Después vamos a volver a la fórmula. Pero para que nosotros podamos, o sea, cuando hablamos de presión arterial, o sea, nosotros tengamos en cuenta que la sangre circula gracias a una presión que hay dentro de los vasos. Obviamente, para que circule de manera correcta, esos valores tienen que estar cerca de los valores que son considerados normales. Cuando empiezan a aumentar, ahí es donde vamos a estar en problemas. No quiere decir que la sangre no vaya a seguir circulando. Al contrario, va a circular con mayor fuerza. Y ahí es donde va a estar el problema, porque esa fuerza, esa mayor fuerza con la cual está circulando la sangre, me va a dañar los órganos. Por eso yo les decía que el otro día cuando hablábamos de la hipertensión, hablábamos un poquitito de la hipertensión, es como apretar una manguera. La hipertensión es esto de como si estuviera apretando la manguera y vieron que el agua, si yo aprieto la manguera, sale con muchísimo más fuerza y si la tengo de manera sostenida
contra la plantita o contra el suelo, me va a terminar haciendo un charquito, me va a terminar haciendo, o me va a terminar rompiendo el pedacito de tierra. Bueno, básicamente acá ocurre algo similar, y ahí estamos hablando de hipertensión. Pero para poder hablar de hipertensión tenemos que conocer, vuelvo a repetir, los valores normales. Y acá tienen un cuadrito que les habla, en la página 247, que les habla de la clasificación de la presión arterial para adultos de 18 años o más. En los niños la presión es diferente. La óptima, primero vamos a ver qué es sistólica y qué es diastólica. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de cardiovascular en anatomía hablamos un poquitito de qué era sistólico, qué era diastólico? Sistólico es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre, la manda a la circulación general. Y diastólica o diástole es cuando la sangre reingresa al corazón. Hay otra cosa que es muy común escuchar con respecto a la toma de presión, la alta, la baja. La alta, la baja, la mínima, la máxima. Son términos que a veces confunden. Sistólica y diastólica obviamente son los términos técnicos, pero también ocurre la realidad que la gente no te va a decir, decime cuánto tengo de diastólica y cuánto tengo de sistólica, porque obviamente son términos que no son muy conocidos. Por ahí sístole, gracias a un par de cantantes que meten la palabra sistólico por ahí, sí, pero tampoco es muy comprensible, son términos técnicos. Dentro de los términos vulgares que se utiliza, que utiliza el LEGO, obviamente está la máxima y la mínima, y la alta y la baja. Y acá, con precisamente de la alta y la baja, es donde se prestan las mayores confusiones. Porque si yo le digo a una persona que tiene alta la alta y baja la baja, o alta la baja y baja la alta, es un juego de palabras bastante confuso. Entonces, lo que realmente de lo que tendría que hablar es, en todo caso, es de máxima y de mínima. Máxima como sinónimo de sistólica y mínima como sinónimo de diastólica. Otra de las cosas que también suelen estar mal empleadas es precisamente los numeritos. Acá les dice que la óptima es menos de 120 y menos de 80. La mayoría de la gente diría entre 12 y 8. Eso, y esto lo aclaro porque después en la próxima reunión les voy a enseñar cómo se hace lo que se denomina el mapa o monitoreo ambulatorio de presión arterial, que eso sí se hace en la farmacia, porque mucha gente va a la farmacia a medirse la presión. Después vamos a ver de qué se trata eso, que es fundamental. Eso del mapa, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, para el diagnóstico de hipertensión arterial es prácticamente fundamental. Bien, entonces, óptima es menos a 120 y menos de 80. Normal, menos de 130 y menos de 85. Normal alta, de 130 a 139 o 85 a 89. Después, a partir, si yo tengo, o sea, normal alto, todavía sigue siendo normal. Está alto, está un poquito alto, pero sigue siendo normal. Si hay un valor
entre 140, a partir de 140, nosotros acá, fíjense que es un número, un solo numerito. 139, ya 140 es hipertensión. Y a medida, obviamente, que aumentan estos números, yo puedo decir que es discreta, que es moderada, severa o muy severa. Siempre vamos a clasificar todo este tipo de cosas dependiendo los números estos, correlacionándolo con la gravedad que va a tener esto. Obviamente, cuanto más alto sea el número, más severo va a ser y obviamente más problemático va a ser. Yo les recomiendo que recuerden, esto lamentablemente es prácticamente de memoria, porque hay en realidad un número, ¿cómo hago para razonarlo? Acá es medio como que tengo que tener un poquito de memoria. Sí, tener digamos, en la cabeza, recordar cuáles son las cifras normales. Normal. Normal. Hasta 130, hasta 85. Más no. Bien, siempre estamos hablando obviamente de milímetros de mercurio. Esto es por los antiguos, ay, no me sale. El aparato para tomar la presión, no me sale normal. No me sale. Manómetro. Eso. Ahora con los digitales nos dan números más precisos, pero suelen descalibrarse un poquito más. Bien, una vez, acá ya nosotros tenemos los valores normales. Vamos a volver un poquitito a la formulita. Habíamos dicho que presión arterial era igual a frecuencia cardíaca por resistencia periférica. Frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que funciona el corazón por minuto, que late el corazón por minuto. Y resistencia periférica no es otra cosa que precisamente la resistencia que se está oponiendo para que la sangre circule. Ustedes piensan que las arterias son tubos. Esos tubos están metidos en el medio de los tejidos. Esos tejidos están como comprimiendo esos tubos. El corazón va a tener que hacer una fuerza, imprimirle una fuerza a esa sangre que salió, precisamente para vencer esa resistencia que se está oponiendo. ¿Cuáles son las causas? Las causas. Bien, acá sí vamos a separar lo que es el primer término de la ecuación del segundo término de la ecuación. Primero vamos a ver qué es la frecuencia cardíaca. Por lógica, a ver, si nosotros vamos a poner números imaginarios. Frecuencia cardíaca, 4. Resistencia periférica, 4. 4 por 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 16. Bien. Eso sería lo normal, ¿no? Vamos, por eso digo, estoy poniendo números, no números reales, números ficticios como para entender el manejo de la fisiopatología. Si yo duplico la frecuencia cardíaca, en vez de 4, la subo a 8. 8 por 4, 32. 32. Entonces, la presión arterial, que lo normal era 16, me subió por haber duplicado la frecuencia cardíaca a 32, al doble. Eso, obviamente, sería patológico.
Pero, 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 ¿m? Vamos a ver que los motivos por los cuales puede aumentar la frecuencia cardíaca suelen ser pasajeros y suelen ser, perdón, y suelen volver para atrás en el momento que disminuye la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, tengo que rendir un examen. ¿Se acuerdan de la preguntita esa del examen? Que del simpático, que el parasimpático, que el corazón nos latía a 1000. Que el corazón nos latía a 1000 y si ustedes se tomaban la presión en ese momento, iban a notar, iban a ver que la presión arterial iba a estar aumentada. ¿Pero eso los transformaba en hipertensos? No, porque terminó la situación de estrés, la frecuencia cardíaca volvió a la normalidad y el valor de la cuentita esta, de la ecuación esta, volvía a lo normal. ¿Mm? Salieron a trotar. La frecuencia cardíaca también aumenta. Acá es algo placentero porque fui a trotar, fui a llenarme de endorfinas para estar feliz y qué sé yo, toda la historia. Obviamente, una vez que terminó el ejercicio, la frecuencia cardíaca volvió a la normalidad y la presión arterial volvió a la normalidad. Esto se denomina fisiológico, porque responde a algo que ocurre en compensación para el aumento de la demanda de oxígeno. Obviamente la frecuencia cardíaca aumenta porque en el caso del ejercicio los músculos necesitan más oxígeno para poder trabajar correctamente. Entonces esto es fisiológico. No quiere decir que obviamente haya hipertensión. Antonio le dice, en el caso de los ataques de pánico, ¿sube la frecuencia cardíaca o baja? Sube, se dispara, al punto de que a veces cuesta hablar y cuesta respirar, porque es como tal estado de nerviosismo que es bastante molesto. ¿Por qué hago hincapié en esto de lo fisiológico? Básicamente, por el momento en el cual hay que tomar la presión arterial. Para poder hacer una correcta medición de la presión arterial, y esto sí les incumbe de manera totalmente directa a ustedes, porque por lo general quien toma la presión arterial en la farmacia precisamente es el auxiliar, deberían tener una muy buena técnica para precisamente tomar en forma correcta la presión. Lamentablemente no nos podemos ver. A mí me encanta siempre trabajar y que aprendan a tomar la presión y hacer un par de experimentos con respecto a la medición de la presión arterial. Pero bueno, seguramente en algún momento, el año que viene, lo vamos a hacer. Y la profe María también les enseña y hacen trabajitos con respecto a aprender correctamente a tomar la presión. Pero bueno, Perfecto. sí. Perdón, me interrumpa. No, por A ver, favor. va a ser un lío, pero por ahí se puede ver una clase práctica o algún No, video que eso nos sí. recomiende. No, eso sí. O sea, una clase práctica sí. Yo lo hice, de hecho. Sí, el tema básicamente, yo les puedo mostrar, o sea, me apunto la cámara de alguna manera para que ustedes me vean cómo es la técnica. Acá lo ideal es que ustedes practiquen. Que escuchen, sí, vean. Sí. Claro, ¿me entendés? Básicamente es eso. O ver un video, todo bárbaro, pero a mí me encanta hacerlos mirarlos precisamente para corregir quizás algún pequeño error o no, y la parte de los experimentos, que los experimentos por lo general consisten en alguno de los alumnos
por lo general suele salir, sí, salir a caminar, a dar una vuelta a la manzana y volver, o sea, le tomamos la presión antes y después. Esa es una. Otro come algo, con un café. Y un tercero, que siempre soy yo, porque a esos no los voy a exponer, es se fuma un cigarrillo. A eso lo hago yo porque obviamente no les puedo pedir, moralmente no les puedo pedir a ninguno de ustedes, che, fumen un cigarrillo, pues le tomamos la presión. Después un provecho, ¿viste? Voy afuera, me fumo un puchito y listo. ¿Y esto por qué? Porque precisamente es para ver, para constatar la variación de la presión arterial bajo estas circunstancias. ¿A qué quiero llegar con esto? Que para una correcta medición de la presión arterial, la persona que viene a la farmacia a tomarse la presión tiene que no haber fumado, tiene que no haber comido ni tomado café en la última media hora y tiene que estar en reposo. Porque cualquiera de estas cosas, cualquiera de estas tres cosas, me va a modificar precisamente la frecuencia cardíaca. Cualquiera de estas tres cosas me va a modificar la frecuencia cardíaca. Y lo si de la vejiga, ¿La vejiga? supuestamente también tienen que vaciar la vejiga. O sea, tiene que haber orinado antes. Y porque tienen mayor cantidad de líquido circulando, pero no, lo de la vejiga no. Lo vi en muchos lados, pero nunca supe exactamente por qué. Supuestamente tiene que haber vaciado la vejiga antes. La verdad, Marce, no tengo la menor idea, pero después lo investigo. Jamás, yo te digo, la verdad, jamás lo había escuchado. Pero después lo investigo y te cuento, te digo por qué. Okay. Bueno, pero básicamente o sea, todas estas cosas que estábamos viendo recién aumentan la frecuencia cardíaca. Y si yo le tomo la presión a la persona que con una frecuencia cardíaca más alta de lo que es su frecuencia cardíaca normal, me puede dar valores anormales, no anormales, ficticios. Vamos a suponer que la persona vino caminando rápido, y porque está apurado, porque está nervioso, porque le tomo la presión y resulta que me da 140 y digo, uy, no, esta es una hipertensión. Y no, resulta que está nervioso porque le tardaron en atenderlo, resulta que está nervioso porque vino caminando y no hizo los 5 minutos de reposo, está nervioso, qué sé yo, se fumó un pucho mientras esperaba, y si yo le hubiera tomado la presión en condiciones normales, sin todos estos aumentadores de frecuencia cardíaca, le hubiera dado otro valor. Y encima, cuando la persona ve ese valor, porque la realidad también es que esto de los valores de la presión arterial, el que va a la farmacia a medírselo es porque ya más o menos tiene una noción de cuáles son los valores normales. O porque lo mandaron del médico, o porque tiene un pariente hipertenso y se hace la capocheta. ¿No? Eso, al ver un valor aumentado de presión arterial o que no está dentro de los valores que la persona considera como normales, se va a empezar a poner nervioso. Y eso también me va a aumentar la frecuencia cardíaca porque recuerden que el estrés es uno de los factores que más aumenta la frecuencia cardíaca. A ver, espérenme un segundito que contesto lo del chat. Dice, en el caso... Dice, ¿cómo puedo saber cuál es mi presión normal e identificar cuándo está alta? Nunca me tomé la presión yo sola y la verdad no sé cómo es. Y en realidad, Steffi, es medio, o sea, dependiendo con qué tipo de aparatito te tomes la presión. Los valores son para todos iguales.
No es que vos vas a tener una presión específicamente para vos. Ahí en el cuadrito ese que vimos ahí cuando compartimos la pantalla, ahí te va a decir si está bien o está mal. Con un esfingonamómetro aneroide, o sea, los que se inflan, quizás es más fácil escucharlo o sentirlo uno que a otra persona. Después cuando veamos la técnica, ahí se va a notar, o vas a ver cómo es que se toma la presión. Gracias, profe. No hay por qué. Seba dice, para hacer un control, ¿tiene que cumplir un horario para tomarse? En lo posible sí, Seba. En lo posible sí, porque la presión arterial varía, varía a lo largo del día. No es la misma la presión arterial en la mañana cuando te levantás, que estás fresquito, descansadito, que a la noche, cuando ya tuviste todo el día encima, que tuviste todo el despelote de cosas, o lo que consumiste, lo que no consumiste. Anto, cuando cuando toman la presión y te dicen, por ejemplo, 13/8, ¿es 130/80? Sí. Decir 13/8 es decirlo de manera corriente. Todo el mundo lo dice de esa manera, pero lo correcto siempre es decirlo de esta otra manera, 130. Porque en realidad ese es el valor normal. Y está, digamos, ¿en qué sentido? Cuando uno agarra un aparatito de medición digital, te va a dar 3 números. El anaeroide, el que se infla, te va a dar 2 números. ¿Por qué? Porque va a depender de la audición, el anaeroide, el que se infla. En cambio, el digital, no, el digital te va a mostrar un numerito, te va a mostrar ahí el numerito donde obviamente te va a decir, y no te va a decir 130, te va a decir 131, 132, 133, 134 y etcétera. Y vamos a ver que no es lo mismo escribir 131 que 139, porque 131 estamos más cerca de lo normal y 139 estamos más cerca de lo patológico. Entonces, por eso es importante ese tipo de notación, la notación del número completo. Y estamos hablando de milímetros de mercurio, porque en los viejos tensiómetros, que eran de mercurio, era la cantidad de milímetros. Era un tubo por donde ascendía el mercurio según la presión, y se medía así. Si la columna subía poco, mucho, ¿no? Era precisamente la cantidad de milímetros que aumentaba esa columna de mercurio. Hasta ahora no se ha logrado hacer un tensiómetro que tenga o sea, que sea tan confiable como ese. Los digitales sí me van a dar un número más certero, pero tienen el inconveniente de que se descalibran muy fácil. Lo mismo que los anaeroides, también se descalibran, el relojito se descalibra. De hecho, todos los tensiómetros se calibran poniendo como patrón a los de mercurio, aunque ya no existan más. No sé si alguno de ustedes vio alguno alguna vez. A ver. A ver, esperen que no. Lucía, en momentos de crisis por pánico o similar, ¿sería correcto entonces tomar la presión?
Si ocurre una imposibilidad del movimiento, ¿puede estar relacionado con esto? Te lo cuento en la próxima reunión, Lu, porque nos quedan 4 minutos y acá hay otra pregunta. Por cenar, por ejemplo, un asado, ¿influye el nivel alto de presión para ser tomada al día siguiente? Mayra, a ver, yo con un asado me pongo tan feliz que a mí la presión me va a bajar. En realidad va a estar dependiendo más que nada de la cantidad de sal que tenga. Va a depender más de la cantidad de sal que tenga y obviamente va a no va a estar dependiendo tanto de la frecuencia cardíaca, sino que precisamente de la resistencia periférica, que es el otro término de la ecuación. Miriam, la presión es diferente entre el hombre y la mujer, al igual que la edad. No, la presión, los valores son iguales. O sea, para tomar en cuenta la normalidad o anormalidad, los valores tanto en el hombre como en la mujer son exactamente iguales. Lo que sí obviamente puede variar. Es mucho más frecuente que la mujer tienda a tener valores más bajos que el hombre. Susana, sí, profe, la farmacia llevan para arreglar los tensiómetros o calibrarlo, pero creo que en la ortopedia se arreglan. Ah, sí. Bien. Lu. Recordá la pregunta que la contesto en la reunión siguiente porque quedan 2 minutos y no me va a alcanzar. Pero, espera, vamos a hacer una cosa. Le voy a hacer una captura, no una captura, le voy a sacar una foto, así no me olvido. Bien, hasta ahora, ¿cómo vamos con el tema de la frecuencia cardíaca? Con los motivos de los cuales puede aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la presión arterial. ¿Qué opinan? ¿Venimos fácil o no? Para mí sí. Para Gladys sí, para el resto. Acá, esperen que hay 2 preguntillas más. Ah, no, sí, profe, bien, profe, ¿qué era? Bueno, entonces, cortamos acá, dejamos que se grabe la clase, volvemos, y cuando volvemos arrancamos con la pregunta de Lucía, que es muy interesante, y después vamos con la segunda parte, que es la otra parte de la ecuación, que es la resistencia periférica, y ahí es donde podemos intervenir prácticamente en el tema farmacológico para controlar la presión arterial o la hipertensión arterial. Ahí volvemos, chicos. Nos corta.